Bienvenidos a Vestibular Café, un podcast dirigido a todos los profesionales de la salud interesados en enfermedades vestibulares. Yo soy Jorge Madrigal, director del proyecto educativo La Academia del Vértigo. Desde hace más de 15 años me dedico al manejo de pacientes con trastornos que generan vértigo y mareo, así como al entrenamiento de profesionales en medicina vestibular. Mi objetivo es tener un espacio para que conozcan opiniones y experiencias de colegas y amigos expertos en toda Iberoamérica, de una manera relajada y amena, bebiendo una taza de café. Estoy seguro que siguiendo y escuchando este podcast conocerán mucho más de esta área y, como yo, enamorarse de ella. Bienvenidos. Bienvenidos a Vestibular Café. Empezando ahora esta segunda temporada, tuvimos unos invitados muy interesantes la vez pasada y particularmente esta sesión, me tiene muy contento porque tenemos un invitado que ya desde hace tiempo tenía muchas ganas de platicar con él, de sentarme con él. Hemos coincidido en muchos lugares y lo considero no solamente un gran investigador, un gran docente, un extraordinario profesional en el área de la medicina vestibular, pero sobre todo lo considero de verdad, un gran amigo. Es todo un caballero este sujeto y pues les presento al doctor Ángel Batuecas, profesor titular de otorrinolaringología de la Universidad de Salamanca y otorrinolaringólogo adjunto del Servicio de Otorrinolaringología también de la Universidad de Salamanca. Ángel, bienvenido y muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Jorge. Es un placer. Me encantó la idea de conversar un rato contigo en este formato de podcast. Me parece una idea, bueno, pues una idea brillante como las que tú tienes, ideas brillantes. Y poder charlar un rato contigo es siempre un placer. Ya sabes que ese cariño es mutuo, que te admiro mucho. Y bueno, pues aquí me tienes para abrirme en canal. Perfectísimo, Ángel. Vamos a empezar, o me gustaría empezar, como he empezado con todos mis invitados, preguntándote cómo iniciaste en esto de la otoneuro, que ahora le llamamos medicina vestibular. ¿Cuál fue tu historia? ¿Qué te empezó a atraer esto? Cuando hiciste otorrino, ¿era lo que pensabas dedicarte o cómo estuvo esto? Pues yo creo que es una historia común a muchas de las personas que nos dedicamos a la medicina vestibular o a la otoneurología. Habitualmente esto no lo busca una persona. Hay determinadas circunstancias en la vida que te van conduciendo hacia el mundo de la otoneurología. Mis circunstancias fueron, pues, las de muchas de las personas que he conocido. Yo hago la residencia, a mí en la residencia me gusta todo, lo que me gusta es el cuchillo, el bisturí, me encanta operar, me sigue gustando operar y al acabar la residencia, la situación que había entonces en España era de unos contratos un poco precarios. Te hacían contratos que renovabas mes a mes y podías estar así 2 años, 2 años y medio, hasta que ya conseguías un contrato de una mayor duración. Bueno, realmente es lo que había, o sea, es la realidad que existía, no, no vale quejarse ni de hablar de injusticias, bueno, eran las circunstancias que existían. De tal manera que yo acabo la residencia en el 2005 y en el 2007 viene mi jefe de servicio, una persona muy, muy querida por mí. Yo en esos 2 años había estado de chico para todo. Cuando había que reforzar en oncología, pues estaba en oncología. Había que apoyar en la tarde, trabajaba en la tarde. Y mi jefe me dice, oye Ángel, se va a jubilar don Luis Beltrán. Don Luis Beltrán era el otorrino que se encargaba de la patología vestibular. Y, oye, yo había pensado que podías hacerte cargo tú de la consulta de vestibular. Yo ni por asomo había pensado dedicarme al vestibular, ni era lo que más me gustaba de la otorrinolaringología. Pero, claro, mi jefe me dijo eso y en el silencio posterior, en el paréntesis posterior, iba implícito, si te haces cargo de la consulta de otoneurología, te firmaremos un contrato indefinido. Y entonces, claro, yo le dije, pues mire, don Juan Luis, yo creo que desde el momento en el que mis padres me engendraron, yo creo que ya estaban pensando que yo me dedicara a la otoneurología. Así es que adelante, me dedico a la otoneurología y, y a partir de ese momento me hice cargo pues de una consulta de una otoneurología muy buena en determinados aspectos, pero muy pobre
en otros, ¿no? Era una persona muy mayor la que pasaba esa consulta, ya con unas determinadas querencias y había unas evidentes carencias. Entonces, pues yo empecé esa consulta y lo que sí hice fue enseguida pedir permiso porque, pues claro, la autoneuro requiere estudio, requiere formarse bien. Y yo pedí hacer una rotación externa fuera de mi hospital y tuve la suerte de que apareció en mi vida mi padre otoneurológico, que es Nicolás Pérez, que es con quien yo me fui un par de meses a la Clínica Universitaria de Navarra, pues a empaparme un poco de lo que era la otoneurología. Y ese entusiasmo que él transmite, mis ganas de trabajar, lo que me gusta la investigación, pues al final la otoneurología se ha convertido en mi vida y no entendería mi actividad profesional sin ella. De hecho, opero, yo tengo mi consulta de oído y opero mis oídos, opero neurinoma, he puesto muchísimos implantes cocleares y si alguien me dijera tienes que elegir entre la cirugía o seguir pasando consulta de otoneuro, no tengo duda de que me quedaría con la consulta de otoneuro, gustándome mucho la cirugía. O sea que el devenir de mi vida y haber acabado ahí ha estado un poco, sí, me gusta, pero realmente no me apasiona, pero esa pasión ha venido cultivada con el paso del tiempo. No fue algo que inicialmente yo buscara, desde luego. ¿No? Interesante. En eso sí es curioso, o sea, te empujaron al autoneuro, ¿no? Y ahí Completamente. te la encontraste y te gustó. Total, total. Yo realmente estaba encaminado quizá al oído, pero ya te digo que en aquella época estaba para todo, o sea, para lo que hiciera falta. Y el hecho de la jubilación de este compañero y de que, otro dato muy importante en Otoneuro, nadie de la plantilla quisiera hacerse cargo de la consulta de Otoneuro, pues eso hizo que yo, que era el último que había llegado, pues me lo ofrecieran. Pero yo vi una oportunidad realmente de, pues, de poder consolidarme desde el punto de vista laboral, ¿no? Y después ya veríamos lo que sucedería. Y lo que sucedió es que me encontré con un trabajo completamente apasionante. Hoy en la facultad he dado el primer tema de patología vestibular y a mis alumnos de medicina les decía que otorrino no es la especialidad más importante de todas. Las hay seguramente mucho más importantes, pero sí es la más bonita. Y dentro de la otorrinolaringología, la parte más bonita de todas, sin duda, es la otoneurología. Completamente coincido contigo. Definitivamente, amigo. Algo, digo, vamos a tomar más adelante el tema de las investigaciones que has hecho y todo, pero algo que me sorprendiste mucho ahora en la reunión que tuvimos en la Río en invierno en Madrid, fue que me dijiste que tu doctorado fue en historia. Correcto, correcto. Cuéntame de eso, porque eso sí, me interesa bastante saberlo. Sí, sí. Debe ir también en la idiosincrasia de la gente que nos dedicamos al autoneuro, esto de cultivar o tener determinados hobbies o aficiones un poco. Pues sí, la verdad es que mi doctorado lo hice en historia de la medicina. Yo cuando estaba haciendo la residencia, la verdad es que me ha encantado, me ha gustado siempre mucho la investigación, mucho. Y cuando estaba haciendo la residencia, mi hospital tenía un volumen de trabajo bestial. Era trabajo mañana y tarde, de lunes a viernes, bueno, mucho, no solo para los residentes, también para los adjuntos, ¿no? Y yo ya durante la carrera había sido alumno interno, es una figura que existe aquí en España en la que los estudiantes se pueden implicar en los departamentos de la facultad en una figura que se llama de alumno interno. Yo a mí me gusta mucho la historia y había sido alumno interno de historia de la medicina, pero bueno, empecé la residencia y ahí acabó todo, ¿no? Entonces, cuando le planteé a mi jefe la posibilidad de hacer la tesis doctoral, en aquel momento era el único que podía dirigirme esa tesis doctoral y él estaba absolutamente desbordado de trabajo, con lo cual me dijo, pues mira Ángel, yo ahora mismo no puedo dirigirte la tesis y demás. Y pues comentándolo con la que había sido mi profesora de historia,
me dijo, bueno, pues si no puedes hacer la tesis en otorrinolaringología, al final es adquirir el grado de doctor por la Universidad de Salamanca, hazla con nosotros, hazla en historia. Y hablé con mi jefe a ver qué le parecía la idea, que por supuesto me dio sus bendiciones para que hiciera la tesis doctoral dentro del Departamento de Historia de la Medicina. Si es que soy doctor en medicina por la Universidad de Salamanca a través del Departamento de Historia de la Ciencia. Y la tesis versó sobre, realmente lo que hice fue un mapa, un registro de todos los hospitales que había en una región, que es mi región de España, que es Extremadura, a finales del siglo XIX, perdón, a finales del siglo XVIII. A finales del siglo XVIII se da en España una circunstancia histórica un poco especial porque la Ilustración aquí a España llegó con un poquito de retraso con respecto a lo que había sido pues toda la eclosión de la Ilustración en Francia. Vino con una serie de años de retraso, pero bueno, se implantó parcialmente y algunas de las cosas que se hicieron fueron en el camino de la renovación sanitaria, de la higiene, de la salud pública y demás, ¿no? Y una de ellas era pues, la construcción ya de lo que eran unos primeros hospitales. Y bueno, siendo una región muy pobre, porque Extremadura históricamente ha sido una región muy pobre, bueno, pues había hospitales de varones, hospitales solo para enfermedades de mujeres, había hospitales militares, hospitales parasifilíticos, o sea, había todo un mapa pues súper interesante, vamos, súper interesante. Y analicé en qué ciudades eran las que aparecían esos hospitales, quiénes eran los que aportaban económicamente el dinero para que funcionaran, cómo estaban dotados, quién los atendía, si eran médicos o eran cirujanos barberos, si tenían algún tipo de personal auxiliar, de enfermería. Y bueno, fue precioso. A mí me gusta mucho la historia, Jorge, y no. Y mi relación con la historia, y mira, ya aprovecho y te doy una primicia, no paró ahí. Junto con Nicolás Pérez, Nicolás Pérez y yo estamos dirigiendo ahora mismo una tesis doctoral de una persona maravillosa que tú conoces, que es Juanma Espinosa, que la está haciendo sobre la relevancia, la importancia científica de Lorente de No. Lorente de No fue el último de los discípulos el más joven de los discípulos de Cajal. Emigró, primero estuvo 3 años con Robert Barany en Uppsala, formándose en fisiología del sistema vestibular, y a continuación emigró a Estados Unidos. O sea, Lorente de No había sido discípulo de Ramón y Cajal primero, premio Nobel, y de Robert Barany después, premio Nobel, ¿no? Y es una persona que tiene una vida interesantísima y tiene publicaciones que han sido trascendentales para la neurotología o para la otoneurología, como el famoso artículo de Laryngoscope de 1933 en el que describe el arco del reflejo vestibulocular, por ejemplo, que ahora escribes cualquier cosa sobre el reflejo vestibulocular y tienes que referirte al artículo de Lorente de No. Bueno, pues está a puntito de caramelo un artículo que hemos escrito con Juanma Espinosa y con Nicolás Pérez sobre qué contribuciones hizo Lorente de No al desarrollo del conocimiento del sistema vestibular, que yo espero que esté publicado pues en un mes o una cosa así. O sea que he seguido vinculado con la historia. Me parece importantísimo trasladarle a nuestros residentes que uno tiene que saber de dónde vienen las cosas, que eso es fundamental. O sea, estudiando a Lorente de No, cuando ves que con apenas 18 años le hizo una demostración a Barany en la Universidad de Zaragoza en la que cortaba el suelo del cuarto ventrículo de una rata para demostrar cómo se podía separar la fase lenta de la fase rápida del nistagmo. Y tú dices, madre mía, pero si esto era en 1918 o 1919, 1923, y ya hacían esas cosas, y lo hacía. Ok. Y en 1930 medía potenciales de acción que se desencadenaban en el núcleo vestibular relacionados con la aparición, una aparición del nistagmo, de los movimientos, y realmente te das cuenta, te pone un poco en contexto, de decir, oye, no somos tan buenos, que aquí ha habido gente muy buena, que ha sentado unas bases que son fundamentales, de las que nosotros ahora nos aprovechamos, porque, pues sí, podemos hablar media hora del reflejo vestibulocular medido a través del VGI.
Pero es que eso sin Lorente de no sería impensable, ¿no? O sería impensable sin el signo clínico que describen Halmagyi y Courtois, que está más cerca de nosotros, pero ya mis residentes empiezan igual a no saber quiénes son, ¿no? Y transmitir eso a mí me parece fundamental, a mí me parece fundamental. Sí, de hecho, yo creo que a mí uno de los libros que más o sea, que me erizaba la piel leerlo fue el que escribió Robert Bailo, el de Vértigo, que es pues toda la historia, bueno, no toda, pero una secuencia de cómo llegamos a poder manejar los pacientes con Correcto, vértigo postural paroxístico benigno como lo manejamos ahorita, ¿no? Y como bien dices, es algo que muchas personas pues lo dan por hecho, simplemente que así son las cosas y a veces no nos hace falta ver toda la gente que estuvo atrás y que, como bien correcto. dices, permitió que, que en la actualidad lleguemos a lo que estamos ahorita, pero además Claro, también inclusive se entienden ciertas cosas en base a la historia, ¿no? correcto, correcto. Y el itinerario que siguieron hasta descubrir o hasta llegar a esos descubrimientos no fueron cosas casuales. O sea, yo había preparado por aquí, tenía el libro en el que Menier describe el primer, lo tengo por aquí, el libro en el que Menier describe su primer caso de lo que después se llamó enfermedad de Menier, y es una traducción al francés de un libro alemán de Kramer en el que lo traduce Menier en 1848 y en sus anotaciones personales, él hace anotaciones y dice, pues me he encontrado una paciente de X años de edad que vino a la consulta con un vértigo, con una pérdida de audición, ta, 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 ta. Eso es en 1848. Y Menier publica su famoso artículo en la Academia de París en 1861. Y ahí hay un itinerario, ¿no? En el que suceden cosas, en el que pasan cosas, y eso es muy enriquecedor y te permite conocer bien al personaje y te permite conocer bien cuál ha sido su línea de pensamiento hasta llegar a según qué conclusiones. Y eso es fundamental, eso es enriquecedor, es muy bonito, es muy bonito. Mm. Sí, y va de la mano con la investigación, que a veces, no sé, muchos colegas me preguntan, oye, yo quiero investigar y ¿por dónde empiezo? Y vaya, no es que yo sea el gran investigador, ni mucho menos, pero les digo, mira, pues empieza esto con la duda. O sea, que dices, que te Correcto. encuentres algo y digas, ¿por qué será? O que te empieces a hacer o sea, una hipótesis y después viene el proceso de intentar demostrar si estás o no en lo correcto. Pero todo nace de eso, de darte cuenta de algo que te llame la atención, ¿no? Sí. Desde mi punto de vista, Jorge, la investigación no nace como una inspiración divina, una varita mágica que te da en la cabeza y te dice, vas a investigar sobre esto. No, para mí, que yo no soy un investigador básico, que yo soy un investigador clínico, que la investigación que yo hago, que a mí mismo la considero de un rango inferior o de un nivel inferior, porque ves los grandes artículos de investigación básica, la investigación que hace Antonio López Escames sobre la enfermedad de Menier y dices, madre mía, si yo soy muy chiquitito, ¿no? La investigación tiene que nacer de la actividad que tiene cada uno. Hay personas que su vida está en un laboratorio y las preguntas que tú dices le surgirán allí. Pero yo veo 25 pacientes cada día con patología vestibular y las dudas que me surgen nacen de lo que veo. O sea, todas las publicaciones relacionadas con el reflejo vestíbulo ocular o el V son todas las mías o las de este pequeño grupo que hemos formado para estudiar eso, nacen de preguntas comunes y sencillas. En el 2013 empezamos a preguntarnos, o yo empecé a preguntar, decir, oye, tengo pacientes operados de neurinoma. Y unos, oye, van como cohetes. Y otros, mira que les cuesta. ¿Tendrá algo que ver el reflejo vestibulocular? El hecho de tener la herramienta del VGIP, pues hace que diga, oye, pues aquí hay unos que parece que hacen la sacada siempre en el mismo momento y otros que la hacen en un momento diferente, ¿no? Y ahí nace la pregunta, en la práctica diaria. ¿Por qué unos pacientes a los que les pone gentamicina vuelven a tener crisis al cabo de un año o de 6 meses o de un año y medio? Y hay otros que no, con una sola inyección no volvieron a tener nunca más.
Te hablo de cosas con las que estoy a día de hoy, ¿no? Son cosas que tengo enviadas ya, pues porque, oye, te sale un resultado, es fundamental ser honesto con uno mismo, porque yo creo que la trascendencia que tiene hacer investigación no es ver tu nombre en un artículo, sino que va a haber personas que van a tomar según qué decisiones en base a lo que tú has escrito. Y ahí hay que ser tremendamente honrado y tremendamente honesto. Las cosas si salen, salen, si no salen, no salen, pero siempre con esa honestidad de qué es lo que hay por detrás, ¿no? Entonces los residentes me dicen, oye Ángel, quiero llevar algo a un congreso, ¿vale? Muy bien. ¿Y qué vas a llevar? Ah, no sé, dímelo tú. Digo, no, yo no tengo, las cosas que tengo en marcha son, tendrás que plantearme tú qué es lo que, pero es que yo no sé lo que sabes tú. Le digo, bueno, vale, tú no sabes lo que sé yo, pero no hay cosas que te llaman la atención en tu día a día, en tu práctica diaria. Los pacientes con neuritis, no, ¿cuántos has visto en los últimos 6 meses? Pues habré visto, yo qué sé, 30. ¿Y unos han recuperado y otros no? Pues sí, unos han... ¿Y por qué? ¿Por qué se recuperaron unos y otros no? Bueno, pues es que igual tienen algo que ver los factores de riesgo cardiovascular. Pues analízalo, míralo. Y es una cosa bien sencilla, no tiene mucha mayor complicación, ¿no? O sea que una persona que esté empezando no tiene que deprimirse. Puede decir, no tengo medios, no tengo tal, paso una consulta en un ambulatorio. No me parecen razones suficientes como para no hacer tu propia investigación. Una investigación de tu nivel, de cosas prácticas que te sirvan para ti. Eso es lo que yo pienso, ¿no? Sí, sí, sí. Además, no sé si te pasa a ti. A mí, yo recientemente me estoy metiendo en esta área de investigar. La verdad es que tengo una extraordinaria mentora que además es mi socia, que es la doctora Melissa Castillo. Y, y al menos lo que me ha pasado es que como que ella me hizo como que jalara un hilito y de repente se me vinieron así como muchas cosas. O sea, por ejemplo, no sé, ahora ando una duda, como dices, de las cosas que uno ve de todos los días, ¿no? Como muchas preguntas me hacen de, oye, ¿y qué es mejor, un VHIT o un BNG? Digo, un VHIT o unas pruebas calóricas, ¿no? Y pues las respuestas son cosas diferentes, miren cosas diferentes y a lo mejor he explicado muchas veces que justamente el problema de las calóricas puede empezar en que siquiera uno esté seguro de que el estímulo es simétrico, puesto que es una prueba que valora simetría, ¿no? Considerando que al menos acá en América Latina es no tan habitual que haya irrigadores. O sea, lo más habitual es que la gente agarre una jeringa, la cargue, le mida la temperatura y le eche, ¿no? Entonces, eh, muchas veces he dicho, y la verdad es que eso es como, pues no tan preciso, ¿no? Y me brincó así de, ¿y qué tan no preciso es eso, no? Entonces, Claro. de ahí nace, dije, diablos, ¿qué tan no preciso es eso? ¿Y qué tanto se podría mejorar o no? Entonces, ahí me tienes. Ya me compré mi termómetro dual para poder valorar la diferencia de las temperaturas. Y ahora me dice Melissa, dice, diablos, he creado un monstruo, ¿no? Pero creo que es eso. Yo creo que mucha gente debería de animarse a hacerse preguntas y decir, ¿y cómo podría yo resolver, o sea, resolver esa duda, ¿no? Lo La mejor de verdad esa es que, investigación es que a ti te va a ayudar en tu práctica diaria. O sea, tú llevarás a cabo un trabajo de investigación en el que le vas a dar fiabilidad a una prueba y cuando acabes el trabajo y tengas tus conclusiones, más allá de que después lo publiques o no lo publiques, que es lo de menos desde mi punto de vista, será que cuando tú leas un informe de tu prueba calórica, cuando tú veas un resultado, sabrás con exactitud qué es lo que estás midiendo. Eso es lo que realmente, eso es lo que realmente merece la pena, ¿no? Ahora nosotros estamos trabajando mucho con el nistagmo inducido por vibración mastoidea. Prueba más sencilla, imposible. De las pruebas vestibulares que utilizamos, más sencillo, mucho más sencillo que un VGIS, más sencillo. Es tanta la información que tú puedes inferir de que un paciente al que le pones el vibrador en una mastoide tenga un nistagmo o no lo tenga, puedes sacar tanta información. Y esa información que estaba ahí oculta va aflorando en base a pequeños trabajos, a pequeñas investigaciones,
de personas que se hacen preguntas. Oye, pues esto se relacionará con el resultado que tengo en el VGI. Nosotros hace 3 años ya publicamos un artículo relacionando el nistagmo inducido por vibración mastoidea con los hallazgos del VGIT en un grupo de pacientes con neuritis vestibular. Oye, es que la velocidad que tiene el nistagmo inducido por vibración mastoidea se relaciona con el grado de déficit vestibular medido a través del VGI. Y hay una relación que es directa. O sea, oye, pues si a un paciente con una sospecha de una neuritis le pongo el vibrador y me aparece un nistagmo, ya sé seguro que en el videogest Impulse Test me va a salir un déficit vestibular. Las neuritis muchas se recuperan y no hay un déficit vestibular, ¿no? Pues esas pequeñas cosas a mí me ayudan en mi práctica diaria, me ayudan a enseñar mucho mejor la otoneurología a mis residentes o a las personas que rotan conmigo, ¿no? Entonces, y otra cosa que les digo es que no hay pregunta tonta. No hay pregunta tonta. Todas las preguntas merecen su explicación, ¿no? Y merecen, en su caso, su investigación también. No hay preguntas absurdas. No voy a preguntar esto porque Ángel Batueca me va a mirar con cara de decir, estudia más. Pero no hay pregunta tonta, no hay pregunta tonta. Sí, no. ¿No? Y bueno, ahorita vamos a regresar a lo de la vibración y cómo te volviste a interesar en eso que yo siento, no sé, desmiénteme si estoy equivocado, era una maniobra, una prueba que hacíamos, yo siento, más antes y como que cayó en una zona, digamos, en la década de los 2010 al principio, como que, o sea, la dejamos un poco al olvido, como que dijimos, ¿qué diferencia tiene esto con un head shake? Como que, como dices, tenemos un Vigit que ya nos dice no solo qué lado está el afectado, sino el grado. El cómo retomaste esto, o sea, ¿cuál fue la pregunta que a ti te surgió nuevamente de tratar de rascarle más a la vibración a la vibración craneal? Sí, pues mira, Jorge, es muy interesante esta pregunta por varias razones, ¿no? Porque efectivamente yo la vibración mastoidea que la conocía, yo Nicolás la utilizaba en la clínica con un vibrador de estos convencional comprado por internet, los que sirven para masajes musculares, en el que no controlas la frecuencia, no controlas nada, ¿no? Lo utilizábamos cuando te salía un nistagmo fenomenal y si no salía daba igual porque le ibas a hacer una prueba calórica igual al paciente. Fíjate, yo lo que pienso relacionado con el nistagmo inducido por vibración mastoidea, del que soy un auténtico entusiasta, o sea, mis pacientes en la consulta puede faltar otra prueba, pero nadie se levanta del sillón de exploración sin que le haya puesto el vibrador mastoideo en las dos mastoides, porque me da muchísima información. ¿Y por qué el auge del nistagmo inducido por vibración mastoidea desde mi punto de vista, o por lo menos en mi práctica diaria? Por ser capaz de correlacionarlo con otras pruebas. El hecho de que otras pruebas mejoren y se perfeccionen a veces te hace rescatar algunas otras que estaban un poquito más obsoletas o que se utilizaba menos, ¿no? El hecho de que fueran apareciendo trabajos como el de este que te digo de la neuritis, donde tú el BIM lo pones frente a un espejo de otra prueba de función vestibular, como pueden ser los BEMS, como puede ser el Videojet Impulse Test, pues hace que le vayas sacando más partido, que las indicaciones de realización de la prueba sean mucho mayor. Los dos últimos trabajos en los que hemos trabajado, uno ya publicado, que junto con Nicolás ha sido sobre la utilización de los Ocular BEMS de alta frecuencia y el BIM en el diagnóstico de la dehiscencia del canal semicircular superior. Y es que las sensibilidades que puedes alcanzar juntando las dos pruebas, los BEMS de alta frecuencia y un BIM en el que lo que es característico es ese nistagmo vertical superior con un pequeño componente torsional hacia el lado enfermo, pues tiene una sensibilidad muy alta. Por ejemplo, ¿no? El otro trabajo que está ya en revisión o que ya nos están revisando es lo que llevé a la Varani del año pasado en Madrid. O sea, mi pregunta, esa pregunta que yo me hice con respecto a ese trabajo fue,
Yo tengo pacientes a los que les pongo gentamicina y que sigo durante mucho tiempo. Y lo sigo siempre con el BHIT, con el Video Heat Impulse Test, ¿no? Y a cada revisión que vienen, después de que hayan estado 6 meses sin crisis, pues ahí los reviso cada 6 meses aproximadamente, y siempre que vienen les hago un Video Heat Impulse Test. Bueno, analicé mi muestra de pacientes y de los 88 pacientes en los que tenía seguimiento, hubo 18 que volvieron a tener crisis. En 15 se demostraba que la ganancia del lado enfermo poquito a poco había ido subiendo. Eran sistemas vestibulares que se habían ido recuperando un poquito, ¿no? Los que no volvían a tener crisis, esos no se modificaban de donde estaban. 15 de los 18 recuperaron ganancia, pero hubo 3 que no recuperaron ganancia en el lado al que le había puesto la gentamicina y volvieron a tener crisis. ¿Qué pasó con el BIM? ¿Qué pasó con el nistagmo inducido por olvidación mastoidea? En los 18, la velocidad de fase lenta de ese nistagmo inducido por olvidación mastoidea se había reducido un 40% o más. O sea, estudiando por qué sucedía eso, tú dices, bueno, ¿y por qué el Video Heat Impulse Test en este caso no me ha dado tanta información como el nistagmo inducido por olvidación mastoidea? Porque el nistagmo inducido por olvidación mastoidea a 100 hercios tiene preferencia por estimulación de la célula ciliada tipo 1, que es la que se carga la gentamicina. Pero cuando hacemos un Video Heat Impulse Test no solo analizamos la función de la célula ciliada tipo 1, con lo cual la especificidad que tiene la gentamicina en el daño vestibular hacia la célula ciliada tipo 1 te puede justificar. ¿Y eso en qué se ha traducido? Pues que ahora cuando viene el paciente, en una revisión de una gentamicina, mido la velocidad del BIM. Y si la velocidad del BIM no ha cambiado, no le hago el VGIT. Y si la velocidad del BIM se ha reducido, pues entonces es cuando ya le hago el VGIT. Es un trabajo muy sencillo, realmente. Solo necesitas un BIM y un VGIT y analizar de forma prospectiva una serie grande de pacientes, ¿no? El valor o la potencia de los trabajos puede venir determinado por muy pocos pacientes, pero con un hallazgo espectacular, o la potencia se la puedes dar porque eso que tú objetivas se reproduce en un grupo grande de personas, ¿no? Para el diagnóstico de la dehiscencia de canal semicircular superior en los pacientes con enfermedad de Meniere, donde curiosamente el BIM puede ser un BIM que va hacia el lado sano, que es lo habitual o normal, pero también hay pacientes en los que va hacia el lado enfermo. En la última RIO en la que tú participaste, yo le decía a Jorge Rey, oye Jorge, ¿y estos pacientes en los que el BIM va hacia el lado enfermo no serán esos pacientes que Ian Courtois y tú describís dentro de la enfermedad de Meniere como que tienen unas ganancias excesivamente altas en el VGIT de 1,40, de 1,50, de 1,60? ¿Será que ese desequilibrio provocado por las ganancias altas es el que hace que al poner el nistagmo inducido por olvidación mastoidea, el nistagmo en lugar de alejarse del oído donde está el problema, vaya hacia el oído donde está el problema, ¿no? Bueno, pues son cosas que tendremos que ir resolviendo, pero que son cosas del día a día, del día a día. Para mí el BIM, Jorge, ahora mismo, es una pieza fundamental en mi consulta para agilizarla, para el seguimiento de los pacientes. Es una prueba barata, es reproducible, nada. Yo ahora mismo lo utilizo, te diría que más que el Video Heat Impulse Test, porque se lo hago a todos los pacientes. Y como dices, está a la mano, el costo de un vibrador pues es muy lejano que lo que cuesta un equipo de impulso cefálico con Correcto, claro, video. muchísimo más barato que cualquier otro equipo de los que nosotros utilizamos, que son carísimos, porque son carísimos. Y la información que le saco es grande. La información Y que le como saco es dices, grande. nació de una necesidad tuya, bueno, primero de una duda y además lo que tú encontraste al primero que le sirvió fue a ti. Correcto. Y de ahí nació, porque el primer vibrador mastoideo que nosotros tenemos en el hospital no nos lo compró el hospital. No, yo lo pedí, nos dijeron que no, que el dinero estaba para otras cosas. Así es que como no me daban el dinero, pedí un proyecto de investigación. Hay proyectos de investigación, los hay nacionales, internacionales, de un montón de dinero, pero
las instituciones, a veces locales o a veces regionales, sacan unas partidas para poder desarrollar proyectos de investigación de poco presupuesto. Y junto con Ramón Martínez, uno de mis residentes que estaba rotando entonces conmigo, pedimos un proyecto de investigación, nos lo aprobaron. O sea que el primer BIM que yo tuve no me lo compró nadie, que es otra de las cosas de la mentalidad de la investigación. No me compran el aparato, pues entonces no hago nada. Oye, no, búscate la vida. Seguro que hay alguna forma de presentar un pequeño proyecto, una fundación privada, y vale, hay que redactar el proyecto, pero es otra forma de conseguir recursos para tu clínica, ¿no? O para tu consulta, que al final quien se beneficia de eso son los pacientes. Claro. Sí, sí, sí. Y yo creo que es esto, que si agarras la emoción que da el empezar a investigar y el empezarte a obtener respuestas, eso te da muchas veces la energía de empezar a buscar vías para que esto se logre. Porque ese es, como bien dices, otro de a veces de los argumentos en contra de investigar, ¿no? Que es que solo puede investigar quien está asociado a una institución que pone dinero, que tiene los materiales. Y no necesariamente. Tiene mucho más que ver con las ganas de la persona que quiere investigar Correcto, que del entorno. así es, sí, sí, sí. Sí, Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Y no solo eso, sino que además cuando te atrapa el entusiasmo por la investigación, es muy fácil transmitirlo. Nosotros tenemos una responsabilidad muy grande, tú la tienes porque contigo se forma muchísima gente y tu grado de responsabilidad aumenta en la medida en la que más personas dependen, su formación depende de lo que tú les transmites, igual que la mía con mis residentes o con mis estudiantes. Pero ese entusiasmo se contagia y además es otra forma distinta de enseñar la especialidad, porque si tú investigas, quiere decir que analizas tus propios datos y analizas tus propios resultados. Y eso supone un ejercicio de darte cuenta realmente de cómo haces las cosas, si las haces bien, si no, de protocolizarlas, muy importante a la hora de enseñar, no de que cada paciente le aplique un criterio distinto, sino que a todos los pacientes les aplique los mismos criterios. Entonces, iniciarte en la investigación te ayuda a ser mucho más riguroso también desde la anamnesis a la exploración, a la interpretación de los resultados, y todo eso se transmite, y se transmite muy bien. Es una forma muy buena de transmitir también o de enseñar la especialidad, ¿no? Siendo riguroso con lo que uno hace cada día. Yo lo considero fundamental, desde luego. Y los residentes que rotan conmigo saben que en esos 4 meses hay que sacar al menos un trabajo, hay que llevar una comunicación al Congreso, tenemos que tener algo publicado y no hay otra, si no, no pasan. es correcto. Es correcto. De hecho, te iba a preguntar, digo, analizando toda tu producción científica y todo, y de hecho también me lo dijo Meli, pregúntale por favor por el tema de los schwannomas vestibulares. En la cantidad de publicaciones que tienes, o sobre todo los pacientes basados en hallazgos en pacientes operados, bueno, previo a la operación y posterior a la operación, es porque en tu hospital se ven muchos schwannomas. Sí, nuestro hospital es un hospital de referencia para la patología de base de cráneo. O sea, realmente en ese sentido, la población de la que es referencia mi hospital es 1.200.000 personas aproximadamente. Pero durante muchos, muchos años, en un grupo y en un equipo que lideraba el doctor Muñoz, que fue quien nos enseñó a nosotros, él había estado en la clínica House en los 80 y en 1989 empezó, 1988-89 empezó a operar neurinomas. Entonces, pues yo contaba con una base de datos ingente ya de pacientes con neurinomas intervenidos. Cuando yo me incorporo al equipo de base de cráneo, que fue aproximadamente en el 2009 o por ahí, 2010, pues ya había una dinámica y una sistemática de estudiar a los pacientes. El doctor Muñoz era muy concienzudo, todos los pacientes, vamos, no iban al quirófano, por supuesto, sin una audiometría, eso lo hace todo el mundo, pero sin un videonistasmograma, no iban sin potenciales de tronco, o sea, iban con una serie de estudios ya hechos. Entonces, para mí fue muy fácil.
y realmente fue un filón, porque cuando yo me empecé a dedicar a la patología vestibular, pues claro, una muestra más homogénea de arreflexias vestibulares, porque eso sí que tienen arreflexia vestibular total, con la posibilidad de estudiarlos antes y de estudiarlos después, pues claro, para mí, que además me gustaba, fue muy fácil. Solo tuve que ir incorporando en el protocolo de estudio previo a la cirugía de estos pacientes, pues incluir el Video Head Impulse Test, los BEMS en su caso, ¿no? El estudio del primero que publicamos sobre neurinoma fue con vertical subjetiva. Ese fue el primer trabajo que nosotros publicamos sobre el seguimiento de los pacientes, y lo que corroborábamos era que aquellos pacientes que estaban peor antes de entrar en el quirófano, desde el punto de vista vestibular, después en el postoperatorio estaban mejor. Su vertical subjetiva se veía menos afectada que aquellos pacientes que tenían una función vestibular normal previa a la cirugía. Y después ya vino, claro, estudiarlos con el VHIT, con el VHIT que decís vosotros, era un lujo. Era un lujo, pues, podías estudiar los 3 canales, o sea, podías estudiar vestibular superior, vestibular inferior, y el trabajo más importante de todos, también es el más referenciado, ¿no? Pero el trabajo más importante de todos en este sentido fue el trabajo que publicamos en Laryngoscope. Ya Halmagyi y Courtois habían dicho que en los primeros días, después de un daño vestibular, se producía un fenómeno en el cual las sacadas cambiaban. La preferencia de dónde ocurrían las sacadas se iba modificando. Eso no era una idea original. Nosotros lo que hicimos fue analizar el posoperatorio de estos pacientes. O sea, aquí había unos que agrupaban enseguida las sacadas, o bien una cover o una cover y una over, y otros que no eran capaces. Y los que no eran capaces estaban subjetivamente mucho peor, ¿no? Después ya en la incorporación a estos estudios que originariamente los había hecho siempre con Nicolás, pues fíjate, se incorporó Jorge Rey, al que Sí. al que tú le decías, oye Jorge, pues estoy clasificando a los pacientes en me parece que están agrupadas las sacadas o me parece que no están agrupadas. Y esto me gustaría ponerle una cifra, pues tú no te preocupes, que realizamos la fórmula matemática para medir el agrupamiento de las sacadas y listo, como si fuera tan fácil. O el doctor Trinidad, que gracias al doctor Trinidad tenemos esos estudios en los que se relaciona también el VGIS, que al final el VGIS lo que mide son posiciones, posición del ojo y posición de la cabeza con respecto a la agudeza visual dinámica, con la trascendencia que eso tiene, ¿no? O incorporar a Eduardo Martinsán. Al final somos un grupo de 6 personas trabajando donde cada uno aporta lo mejor de sí. En mi caso, pues una experiencia clínica muy grande. En el caso de Jorge, unos conocimientos matemáticos bestiales, o Gabriel, un conocimiento de la estadística tremendo, o Eduardo, que tiene una vida profesional muy parecida a la mía, ¿no? Entonces, volviendo al origen de la pregunta, ¿qué nos han permitido? ¿Por qué los neurinomas? Porque es un grupo fantástico para estudiar el daño vestibular agudo y para estudiar los mecanismos de compensación vestibular. Nosotros elegimos el Videohead Impulse Test para estudiar todo ese proceso. Pero se puede estudiar de 1000 formas distintas. Pues eso, con la vertical subjetiva, que era un trabajo bien sencillo, ¿no? Entonces, sí, en mi hospital se siguen operando muchos neurinomas. Fíjate, la tendencia es a menos. Yo tengo la sensación de que en 2010 operábamos 2 o 3 todos los meses, y Ok. ahora no tanto. Cada vez más pacientes con tumores pequeños no se operan ni se radian, se vigilan, y después de los pacientes que crecen, aquellos tumores que crecen, muchos de los pacientes optan por un tratamiento con radioterapia. Entonces tengo la sensación de que operamos menos, pero es un grupo para el estudio de la función vestibular magnífico, magnífico. Sí. No, y también rescatando esta parte de por qué pacientes con neurinomas, porque los tenías ahí, ¿no? Y yo creo que eso es Claro, también lo que algunas personas que nos llegan a preguntar de, oye, ¿y de qué puedo investigar? Yo creo que lo primero sería,
¿qué tienes a la mano? O sea, si estás en un lugar donde nunca llega un neurinoma, pues va a estar un poco complejo que hagas tu trabajo de Claro, investigación con pacientes con así neurinomas. O es. sea, por ejemplo, acá con Meli, ella está en Medellín, en Colombia, y, y tiene la unidad materno-infantil más grande pues de todo el departamento de Antioquia. Y pues dijimos, bueno, pues tenemos a un montón de mujeres embarazadas. Empecemos a ver qué sucede con el sistema vestibular en las mujeres Correcto, embarazadas. correcto, correcto. Así que después Así te es. contaré qué estamos encontrando para que podamos comentar esto, amigo mío. Oye, Qué bien. mira, yo creo que vamos a pararle hoy aquí porque lo siguiente que quería preguntarte tiene mucho que ver con historia y creo que ahí sí nos vamos a echar una buena charla. Yo creo que en ese tema dije, mejor no le jalo tanto el hilo por lo de la historia porque estoy seguro que ambos nos vamos a perder, pero por supuesto quisiera invitarte para una futura ocasión donde me encantaría que hagamos un episodio de historia o sea, de la medicina específicamente en la otoneuro, ¿no? Ah, bueno. Entonces, si hacemos Pues una de esas, sí. encantado, encantadísimo, Jorge. Ya sabes que yo para charlar contigo nunca lleva uno reloj en la muñeca, o sea que encantado, encantado. Pues Ángel, de verdad, muchísimas gracias. En verdad, esto es súper valioso, es súper enriquecedor. Para mí, como te lo dije ahorita fuera de la grabación, estos podcasts los hago en gran parte para mí, o sea, para yo conocer cada vez más a la gente a la que yo admiro y tengo mucho tiempo admirando, pero creo que esto les va a servir mucho a otras personas, no sabemos a cuántas, pero a gente que de repente está iniciando en esto, gente que a lo mejor ya tiene un tiempo en esto y que ojalá y podamos ser parte de esta semilla que pueda llegar a crecer en el interés sobre no solo la medicina vestibular, sino sobre todo en la investigación que como ya se dijo en la última reunión de la Ciudad Barani, es parte importante y esencial en la medicina, en toda la medicina, pero particularmente en lo que ya vamos a definir como tal como medicina vestibular, el tema de que haya cada vez más investigación como parte fundamental dentro del actuar diario de los médicos, ¿no? Así Qué bien. que, pues muchísimas, muchísimas gracias. Te mando un abrazo hasta Jorge, allá. muchísimas gracias a ti y a tu disposición. A ver si nos vemos pronto. Claro que sí. Hasta luego, Muy Ángel. bien. Hasta luego, adiós.